el video. Listo, entonces el tema que vamos a estar analizando el día de hoy es introducción al estudio de la roca. Comentarles que el planeta es un planeta rocoso. La mayor parte de su masa se encuentra lógicamente en forma de roca. Independientemente de que las 3/4 partes de su superficie están cubiertas por el agua, pero cuando comparamos con el volumen en sí del planeta, lo que predomina obviamente son las rocas. El hombre le ha estado en contacto desde los inicios con la roca y de hecho las primeras casas, por decirlo de alguna manera, que tuvo el hombre fueron precisamente en las cavernas, en las cuevas, en las rocas. Las primeras armas, los primeros instrumentos que utilizó para defenderse, para cazar, fueron precisamente las rocas. Y hay rocas que se conoce que civilizaciones muy antiguas ya la utilizaban con distintos fines, como el mármol, el granito, las calizas. O sea que hay una gran relación entre el hombre y las rocas desde tiempo inmemorial. La litósfera o litosfera, que es la capa más superficial, esa capa rígida que está también, como habíamos visto, fragmentada en una serie de placas que interactúan. Bueno, en esa litósfera hay una gran variedad de rocas, de distintos tipos de rocas, que primeramente la vamos a agrupar por proceso de formación y luego de esos 3 grandes grupos de rocas, entonces la vamos a empezar a diferenciar unas de otras para poder entonces lograr clasificarla y reconocerla. Todo lo que se conoce del planeta, de cómo se formó, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, toda esa información la sabemos gracias a que queda registrada en la roca. O sea, se plantea que la historia geológica del planeta la podemos encontrar en sus rocas. Si estudiamos la roca y logramos, o sea, somos capaces de extraer esa información que queda en ella, podemos saber entonces cómo una determinada zona evolucionó desde el punto de vista geológico, incluso qué animales, plantas vivieron en determinado periodo. Toda la información está ahí contenida en la roca. Hay varios estudios que se realizan en la roca. Puede ser composición química, composición mineralógica, las relaciones entre los componentes de la roca, entonces estaríamos hablando de textura, estructura, cómo se relaciona la roca con los materiales que los rodean, con las rocas que los rodean. Por tanto, durante el estudio de la roca realizamos descripciones, las clasificamos utilizando distintas nomenclaturas y realizamos trabajos de campo y también trabajos de laboratorio. O sea, muestreamos en terreno y luego entonces vamos al laboratorio y realizamos un estudio más detallado bajo el microscopio donde es posible identificar determinados rasgos que a simple vista no es posible, ¿ya? Pero realizamos un estudio entonces más detallado. La roca en sí, ¿qué sería o qué conocemos por roca? Bueno, básicamente podemos decirle que una roca no es más que un agregado de minerales que se ha formado como resultado de procesos geológicos. Obviamente que un agregado sólido porque los minerales son sólidos. Entonces, básicamente una roca no es más que la unión de varios minerales que dio lugar entonces a ese cuerpo rocoso de notables dimensiones como tal. Ahora, la roca puede ser que en ocasiones esté formada principalmente, casi en su totalidad, por un solo tipo de mineral, ¿ya? O puede ser que sea una mezcla de varios minerales. Si es el caso de que está formada principalmente, como norma, más del 90% de la roca, si está formada por un solo tipo de mineral, entonces se le llama a esa roca una roca monomineral. Lo más común es que vamos a encontrar roca que está formada por un agregado de minerales, entonces le llamamos que es una roca polimineral. Aparte de minerales, también puede contener sustancia amorfa, o sea, sustancias que no son minerales en sí, son mineraloides porque le falta tener estructura interna ordenada, como por ejemplo el vidrio volcánico, y también puede contener la roca materia orgánica. Que contenga uno u otro de esos componentes va a estar en dependencia del proceso geológico que le dio origen a esa roca, a una determinada roca que estemos analizando. Y en cuanto a dimensiones, bueno, pueden formar masas de roca de dimensiones bastante considerables. Puede ser que tengamos una roca, un fragmento de roca del tamaño de una muestra de mano, un fragmento pequeño, o puede ser que en una determinada zona encontremos un cuerpo
por ejemplo, un cuerpo ígneo que puede representar cientos de kilómetros cúbicos, ya en un determinada zona, un gran volumen de roca, como por ejemplo en el caso de los batolitos, que se forman bajo un mismo proceso y es el mismo tipo de roca, pero de dimensiones bastante considerables. Y se plantea también que las rocas son geológicamente independientes porque podemos establecer el límite de esa roca, o sea, cuáles son sus límites físicos, ya que es un cuerpo independiente de los cuerpos rocosos que tiene al lado. En el estudio de las rocas, como comentábamos, se inicia en el campo, en terreno, y luego se toman muestras y se llevan al laboratorio. Quiere decir que podemos realizar estudios macroscópicos a vista humana y también determinar una serie de rasgos, obviamente. Y también podemos realizar estudios bajo el microscopio, en este caso el microscopio petrográfico, para determinar entonces minerales que no eran posible observar a simple vista, incluso ni con una lupa, y porque, básicamente por su tamaño, y entonces podemos ver los microscopios y cómo se relacionan esos minerales. Además de eso, podemos realizar análisis químico de esa roca, determinar la química en sí, porque si la roca está formada por minerales y los minerales son compuestos químicos, obviamente la roca va a tener una determinada química. En algunos casos, bien se realizan análisis de composición química de algún mineral en específico. Inclusive se pueden realizar modelaciones de procesos geológicos. Un poquito difícil en este caso porque los procesos geológicos ocurren a escala de tiempo geológico y a veces un tanto complicado realizar alguna modelación. Pero básicamente un estudio de roca lo que se realiza es determinar qué tipo de roca es, cómo se formó, en qué momento, bajo qué condiciones se formó esa roca y también los procesos que ha experimentado posterior a su formación. Básicamente lo que se trata es de reconstruir la historia de esa roca. Y si esa roca, como es lo normal, forma parte de una determinada zona, pues entonces podemos hacer una reconstrucción de cómo ha evolucionado la zona desde el punto de vista geológico. Dentro de los métodos de escala de estudio, bueno, tenemos estudios visuales y estudios químicos. Lo químico básicamente es análisis químico. Puede ser de determinados componentes de esa roca, si queremos hacer alguna diferenciación en algunos casos, o básicamente análisis químico de la roca total. En el caso del estudio visual, bueno, lo realizamos a escala macro, de vista humana, o a escala microscópica. Y en dependencia del microscopio que utilicemos, puede ser óptico, puede ser electrónico, en dependencia de la imagen que necesitamos, o sea, de la resolución, de lo que queremos aumentar las imágenes que estamos analizando. Y en muestra de mano es básicamente vamos a terreno y hacemos croquis de la roca, la describimos, pero a simple vista con una lupa, y la podemos entonces delimitar esa roca, qué extensión tiene, y podemos realizar mapas donde se ubiquen y se delimiten esos cuerpos rocosos, para hacer entonces un mapa que tenga que ver con la distribución de la roca. En cuanto a composición, bueno, se determina composición química, que en este caso no es más que realizar un análisis químico a la roca para determinar cómo está formada. Básicamente se determinan los óxidos principales. La composición química nos da una cierta idea de la fuente de donde procede ese material que constituye la roca. Obviamente, para hacerle análisis químico, la roca lleva una preparación diferente a la que cuando se van a realizar análisis para determinar la mineralogía. O sea, tenemos que partir de que tenemos una muestra y tenemos que decidir, bueno, qué análisis le vamos a realizar para saber entonces cómo vamos a preparar esa muestra para realizar ese ensayo. Ya que, de hecho, en la clase de mañana vamos a estar viendo algunos análisis que se les realizan a la roca. En cuanto a composición mineralógica, bueno, la palabra lo indica. Vamos a determinar los minerales que están presentes en esa roca. Si logramos determinar los minerales que están presentes en esa roca, como cada mineral es estable bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, pues entonces podemos determinar bajo qué condiciones de presión y temperatura se formó esa roca o incluso lo que ha experimentado luego de su formación. Y en el caso de composición modal, entonces, luego de identificar los minerales que están presentes en esa roca, determinamos la proporción en volumen de esos minerales. Y eso nos va a permitir
dependencia de los minerales que estén y en la proporción en la que se encuentre, nos va a poder entonces permitir clasificar, darle nombre a esa roca. Ya lo vamos a estar viendo luego, una serie de gráficos que se utilizan donde posterior a la identificación de los minerales y determinando su proporción, entonces podemos buscar en qué campo, según esas proporciones, caen esas, valga la redundancia, proporciones de minerales y podemos entonces identificarlo. En cuanto a geometría, bueno, se determina textura, estructura y la forma externa. Básicamente, textura es lo que analizamos bajo el microscopio. Analizamos las relaciones entre los minerales que forman la roca. Las relaciones de tamaño, de forma, cómo están distribuidos. En ocasiones vamos a encontrar rocas que los minerales son aproximadamente del mismo tamaño. En otros casos hay una notable diferencia entre minerales muy grandes y minerales muy chicos. Puede ser que los minerales tengan determinada orientación, que tengan determinada preferencia en cuanto a distribución. Entonces, todas esas características texturales de las rocas son interesantes para la hora de determinar cómo se formó una determinada roca. En el caso de la estructura, ya esto lo vemos a escala mesoscópica, o sea, a escala de vista humana, y entonces realizamos descripciones. Puede ser que logremos identificar algunos minerales que por su tamaño es posible identificarlo a simple vista. Podemos determinar también si en la roca hay determinadas foliaciones, que es cuando las rocas presentan una especie de capas, o sea que son como pequeñas capas que se unen, si hay plano de esquistosidad, alguna alineación de minerales, o sea, una serie de características, pero a escala de vista humana. Y en caso de la forma externa, bueno, aquí determinamos, o sea, logramos medir esas dimensiones de ese cuerpo rocoso. ¿Sí? Tamaño, su dimensión, la forma en que se encuentra en terreno, cómo se relaciona con las rocas que están en su entorno. Incluso podemos determinar si se formó primero o después que las rocas que están alrededor, siguiendo determinados criterios. Uno de los criterios, por ejemplo, que se utilizan es de las relaciones de corte, donde si tenemos nuestro perfil y tenemos un dique, vamos a pensar un dique de roca como el basalto. Bueno, aplicando determinados principios podemos plantear que el dique es más joven que la roca que tiene alrededor, porque el dique corta a las rocas que están alrededor en este caso. Entonces, aplicando ese principio de relaciones de corte, podemos saber qué evento ocurrió primero y qué evento ocurrió después. Hay varios principios que luego lo vamos a estar viendo más adelante en el ramo. Básicamente, entonces, se plantea que existen tres grandes grupos de rocas, que son las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Son esos tres grupos. ¿Ya? En este caso, se diferencian en el proceso que le da origen a la roca. Luego lo vamos a estar viendo más en detalle en próximas clases. Ya en clases futuras vamos a estar viendo los procesos geológicos que dan origen a la roca ígnea y cuáles son los tipos de rocas ígneas, cómo diferenciar, cuáles son las diferencias entre ellos. Luego veremos cuáles son los procesos geológicos que dan origen a la roca sedimentaria, cuáles son los tipos de roca sedimentaria y en qué se diferencian. Igualmente con roca metamórfica, cuáles son los distintos tipos de procesos metamórficos y cuáles son las rocas metamórficas y cuáles son las diferencias entre ellas. Básicamente lo podemos agrupar en estos grupos. Dentro de la ígneas tenemos la plutónica o intrusiva, se forma en el interior de la corteza, la hipabisales, también en el interior, pero más cerca de la superficie, y la extrusiva que se forman en superficie. En el caso de la sedimentaria, bueno, detríticas, es por acumulación y litificación de material detrítico, de fragmentos de roca y de minerales. En el caso de las no detríticas, tenemos las que se forman por acumulación de materia orgánica y por precipitación química. Y en el caso de la metamórfica foliada, tenemos las que forman una especie de capa, o láminas aproximadamente, y las que no tienen esa presentación, o sea, las que no se presentan foliadas, sino que es una roca formada por cristales, pero que no tienen esa orientación preferencial o esa forma de capa. Luego lo vamos a estar viendo más en detalle.
Esta división no es del todo estricta o exacta porque se da en los casos donde tenemos roca que podríamos decir que está un tanto en una posición intermedia entre uno y otro grupo. Un ejemplo es las rocas ígneas volcano-sedimentarias. La palabra lo indica. Es una parte volcánica y una parte sedimentaria, aunque clasifican como rocas ígneas. Pero en la geografía se la puede encontrar como volcano sedimentario. Es el caso, por ejemplo, si tenemos un volcán y ese volcán entra en erupción, hay una parte de el material que es expulsado a la atmósfera, o sea, vamos a pensar la ceniza, la pilla, que depende del tamaño, la clasificación, pero ese material que es expulsado a la atmósfera, luego cae. ¿Ya? Se le llama incluso depósito de caída, porque cae obviamente debido a la gravedad. Entonces ese material se va a acumular, es un material suelto, tamaño ceniza, bien fino, pero se van a acumular esas capas de ceniza y luego esa materia se va a compactar. ¿Ya? La materia prima es de origen volcánico, por tanto es de procesos ígneos, pero el proceso a partir del cual ese material se empieza a acumular, a compactar, es un proceso que tiene que ver más bien con procesos sedimentarios. Entonces, por eso esta roca también se le llama volcano sedimentario, pero clasifica en este caso como roca sísmica. Y puede darse el caso también en el caso de rocas metamórficas que se forman por cambio en las condiciones de presión y temperatura, que la temperatura durante ese proceso de transformación de una roca metamórfica puede ser tan extremo que una determinada roca, parte de ella, los minerales que tienen un punto de fusión más bajo, se funden completamente. La roca en su totalidad, de manera general, no se funde, pero sí gran parte de la roca se funde. ¿Ya? Y el hecho es que cuando a partir de un material fundido se forma una roca, es una roca ígnea, no una roca metamórfica. Entonces, podríamos decir que aquí está casi en el límite entre una roca ígnea y una roca metamórfica. Como la roca totalmente no se funde, entonces estaríamos hablando de una roca metamórfica. Pero si se llegase a fundir completamente, el material que se forma es magma y el magma lo que da lugar a esa roca ígnea, que es lo que está explicado acá básicamente. Las rocas entonces se agrupan de forma natural en formaciones rocosas, donde esa formación rocosa comparte el mismo mecanismo de formación. ¿Ya? Y entonces a partir de ahí la podemos clasificar, podemos entender el cómo se formó ese gran volumen de roca. ¿Ya? La idea de esta parte del ramo entonces es comprender, entender cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se forma la roca, cuáles son las diferencias entre ellas para poder entonces clasificarlas. Porque las rocas tienen propiedades que son muy relevantes desde el punto de vista minero, en este caso desde el punto de vista, por ejemplo, geomecánico. ¿Ya? En dependencia del proceso en que se forma, hay rocas que van a ser más resistentes a los esfuerzos y otras van a ser menos resistentes. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la minería. En cuanto a proporción, bueno, podríamos decir que el mayor volumen de roca del planeta está formado por rocas ígneas, pero si lo analizamos en superficie, realmente la superficie del planeta está básicamente cubierta por, no en su totalidad, pero aproximadamente podríamos decir un 60-65% está cubierta por una delgada capa de roca sedimentaria, que en ocasiones no es ni tan delgada, porque en ocasiones es bastante gruesa. Pero superficialmente sí, el planeta está cubierto por una capa de roca sedimentaria, no en su totalidad, pero en una gran parte. Ahora, cuando analizamos en cuanto a volumen total, sí, las rocas ígneas superan por mucho a las rocas sedimentarias. Y las rocas metamórficas se desarrollan en aquellos lugares, podríamos decir un tanto más localizados, donde se dan esas condiciones de cambio de presión y temperatura. En profundidad, hacia la profundidad, la interior de la corteza, sí lo que predominan ya son rocas ígneas y metamórficas porque las rocas sedimentarias van a desarrollar más superficialmente, como esa especie de capa o de corteza bien superior. A medida que profundizamos, como va aumentando presión y temperatura, entonces estaríamos entrando en el campo de las rocas ígneas y metamórficas. Las sedimentarias son más de temperatura
bajas, o sea, básicamente temperatura ambiente y presiones bajas, presión atmosférica. En el caso de las rocas ígneas, bueno, este término ígnea viene de ignis, que significa fuego, porque estas rocas se forman a partir de la solidificación de material fundido. Recuerden este proceso de solidificación, lo habíamos comentado, que es un proceso a partir del cual se forman los minerales, y obviamente forman los minerales, se van a formar rocas, porque la roca no es más que un agregado de minerales. Bueno, se parte entonces de un material fundido que puede ser magma, si ese material fundido está en el interior, o puede ser lava, si ese material fundido sale a la superficie. Pero básicamente un material fundido. A partir de ese material fundido, donde no todo es líquido, porque realmente en ese magma o lava hay una fase fundida o líquida, una gaseosa y una sólida también. Pues a partir de ese enfriamiento y solidificación de ese magma o lava, se van a formar rocas. La diferencia va a ser que unos se van a formar en profundidad por enfriamiento de magma y otros se van a formar en superficie por enfriamiento de lava. Y ahí entonces podemos establecer la diferencia, ¿ya? Básicamente luego lo vamos a estar viendo cuál es la diferencia, pero básicamente el tamaño del grano también presentan otras diferencias en cuanto a porosidad. La que se forman en profundidad por enfriamiento de magma se le llama plutónica, y la que se forman en superficie por enfriamiento de la lava son rocas extrusivas, que básicamente aquí son rocas volcánicas. También hay otro grupo de rocas ígneas, que son estas que le comentaba, que se forman a partir de la acumulación y la litificación de ese material de caída, ¿ya? Entonces, el magma no es más que material fundido en el interior de la corteza, ¿ya? Que va ascendiendo. Entonces, tenemos la superficie, ese magma va a ir ascendiendo hacia la parte superficial, de zona más profunda hacia partes más cercanas a la superficie, por un tema de flotabilidad, ¿ya? Entonces, cuando se equilibre con la densidad de la corteza, bueno, él se va a emplazar en profundidad, se puede emplazar en profundidad. Y se forman entonces rocas ígneas plutónicas. Pero a veces, alguien tiene el micrófono abierto, a veces ese magma logra alcanzar la superficie y se desarrolla entonces erupciones volcánicas. Se forma entonces otro tipo de roca. En este caso, cuando las rocas se forman por enfriamiento de magma en profundidad, las rocas van a tener una granulometría bastante considerable, que lo podemos diferenciar a simple vista. La granulometría es bastante gruesa. Obviamente, como los magmas no son iguales, hay algunos que tienen un mayor contenido de silicio, otros que tienen menor. Entonces va a dar lugar a rocas diferentes. Cuando el magma tiene mucha silicio, la roca tiene tonalidades más claras. Cuando el magma tiene menos silicio, entonces la roca tiene tonalidades más oscuras. Acá tenemos un ejemplo de rocas ígneas o plutónicas, y pueden notar que a simple vista se notan los minerales. Es cierto que no todos van a tener el mismo tamaño, no todos van a ser tan fácil de identificar, pero se nota que es una roca de granulometría gruesa. Eso ocurre, alcanzan esos tamaños los minerales, porque ese proceso de enfriamiento del magma es lento, ya ocurre lentamente en profundidad, y los minerales tienen tiempo de crecer. Recuerden que es una de las condiciones para que los minerales crezcan, es el tiempo en el que ellos se forman, en el que pasa de ese material fundido, que no es mineral, a mineral. O sea, el proceso de solidificación que ocurre lentamente en el tiempo, entonces los minerales van a poder crecer. Y es el caso de las rocas que se forman en profundidad. Ahora, si el material, ese material fundido sale a superficie, ya no se le llama magma, se le llama lava, ¿ya? Y esa lava entonces se enfría mucho más rápido. Puede ser en cuestión de horas o días. Como ese enfriamiento es más rápido, entonces la roca va a tener minerales mucho más chicos. Incluso puede ser que un determinado volumen de lava entre en contacto con un cuerpo de agua, un lago, un río, el mar, y el enfriamiento sea tan excesivamente rápido que ni se logre formar mineral. Que lo que tengamos entonces una roca como la obsidiana, que es puro vidrio volcánico.
También puede ocurrir que en el caso de la piedra pómez, que es esa roca que tiene una densidad tan baja que incluso puede flotar en el agua, se forma porque una lava rica en sílice es expulsada a la atmósfera y los gases que estaban mezclados con ese material fundido, bueno, como hay una menor presión, pues los gases entonces pueden escapar de ese fundido y entonces debido a esa razón esa roca adquiere una porosidad muy elevada, quedan muchas vesículas que le aportan entonces una densidad muy baja a esa roca. Pero lo vamos a ver luego más en detalle cuando veamos los distintos tipos de roca. Ahora, le comento, tenemos el relieve, la superficie y tenemos una roca ígnea que se formó en profundidad. Por eso los cristales son bien grandes, como en esa imagen. ¿Ya? Pero, sin embargo, si vamos, por ejemplo, hacia Viña, observamos que, o sea, si vamos hacia Viña de aquí de Santiago, observamos que a ambos lados de la autopista tenemos rocas como el granito. Una roca que se formó a varios kilómetros de profundidad, sin embargo, ahora lo encontramos aflorando en superficie. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esa roca fue llevada hacia la superficie, se formó en profundidad, pero luego, según los procesos geológicos, esa roca fue sacada, fue llevada hasta la superficie. Proceso de alzamiento y también porque la erosión y la meteorización elimina el material que cubre esos grandes cuerpos rocosos y entonces lo vamos a encontrar aflorando. No es que se formó a esos niveles, ya porque si hubiese formado a niveles superficiales no hubiese adquirido esos tamaños los minerales, sino que se formó en profundidad y luego los procesos geológicos la sacaron, la exhumaron desde las profundidades. En el caso de las rocas sedimentarias, se forman, puede ser a partir de la destrucción, de la alteración de rocas preexistentes o de rocas que ya existían, o puede ser por precipitación química o también por acumulación de materia orgánica. En este caso, pensemos que tenemos una roca que puede ser de cualquier tipo, puede ser ígnea, puede ser metamórfica o incluso una roca sedimentaria. Por procesos geológicos que se conocen como proceso de meteorización, esa roca, ese material cohesivo, ese cuerpo que está unido, todos los minerales están unidos, pasa a un material menos cohesivo, o sea, fragmento. Como si tuviésemos en la naturaleza una chancadora que tritura a esa roca. Entonces la tritura en fragmentos más chicos, ¿vale? Independiente. Este es un tipo de meteorización que se conoce como meteorización física. Puede ser también meteorización química. Los minerales que están presentes en esta roca inicial son compuestos químicos, reaccionan con el agua, determinado fluido, con el oxígeno. Esos minerales se empiezan a descomponer y se generan entonces una destrucción de esa roca inicial. Se generan determinados compuestos que van a desplazarse. Ahora, este material que forma parte de esa roca inicial, o sea, ya ahora está más separado, va a ser transportado hacia una zona donde se va a empezar a acumular. Una zona que se conoce como una cuenca sedimentaria. Se van a empezar a acumular capas de ese material detrítico, que puede ser tamaño arena, tamaño grava, tamaño limo, tamaño arcilla. Y luego entonces en esa cuenca pues se va a empezar a unir de nuevo esos fragmentos que estaban sueltos. Y al unirse entonces se va a formar una roca sedimentaria. Básicamente lo que ocurre. Se destruye la roca por los agentes de la meteorización, son transportados esos fragmentos por los agentes de la erosión, se acumulan, se litifican y se forma entonces una nueva roca sedimentaria, en este caso detrítica. Puede ser también, como le comentaba, un lago donde hay sales disueltas y por precipitación química, que es otro proceso de formación de minerales, empiezan a formarse capas de determinados minerales. Pueden ser calizas, si en caso de un ambiente marino, pueden ser sales, sal de roca, puede ser yeso. Se forma por precipitación química estos minerales y ese tipo de roca. Y puede ser incluso una zona pantanosa donde se acumule materia vegetal que luego es sepultada, enterrada y debido a las presiones a las que va siendo llevada, pues se transforma entonces el carbón y en una roca sedimentaria.
Entonces, quiere decir que básicamente se está resumido en esta diapo, donde se plantea que esos materiales que provienen de la destrucción de una roca son transportados, acumulados en una determinada cuenca y luego dentro de esa cuenca se empiezan a unir unos con otros. Se empiezan a unir y se forma entonces la roca sedimentaria clástica o detrítica. O puede ser por precipitación. Material disuelto en el agua se precipita, se forma mineral y a partir de ahí se forma entonces una roca que sería del otro grupo sedimentaria química. Algo importante de las rocas sedimentarias que son las rocas que tienden a contener fósiles. No quiere decir que todas tienen que tener fósiles, pero sí la roca donde vamos a encontrar fósiles es la roca sedimentaria. Y a partir de ahí entonces podemos llegar a conocer los animales, las plantas que vivieron en un pasado geológico y cómo ha ido evolucionó a través del tiempo, ya la flora y la fauna. Acá tenemos dos ejemplos de roca sedimentaria. Aquí tenemos una arenisca formada por la unión de fragmentos tamaño arena. Y acá tenemos una caliza, que es una roca que se forma por precipitación química del carbonato de calcio, un ambiente, por ejemplo, marino. En el caso de la roca metamórfica, meta significa cambio y morf significa forma. Por tanto, es una roca que se forma por un cambio de la forma inicial. Se parte entonces, en este caso, de una roca que puede ser de cualquier tipo, puede ser ígnea, puede ser sedimentaria o incluso puede ser metamórfica. Entonces, esas rocas inicial está formada por determinados minerales que son estables bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Si cambian las condiciones de presión y temperatura, pues en gran parte aumento, o sea, una gran parte de las veces es porque aumentan las condiciones de presión y temperatura sobre esa roca y esa roca entonces se transforma, pero en estado sólido, en una nueva roca que sería entonces una roca metamórfica. Usualmente se habla de que es incremento de presión y temperatura, pero hay casos donde se parte de una condición de presión y temperatura mayor a una condición de presión y temperatura menor. Pero lo más común es aumento, ir en aumento. Por ejemplo, las rocas cuando son llevadas a zonas más profundas de la corteza, como hacia la profundidad, aumentando presión y temperatura, entonces los minerales que eran estables en condiciones de presión y temperatura baja ya no van a ser estables a esas temperaturas y presión más elevadas, entonces se empiezan a transformar y la roca cambia. Puede ser incluso porque a un determinado cuerpo rocoso se le acerque un volumen de magma, le transmite esa temperatura y entonces la roca también cambia, se transforma, se metamorfiza. O puede ser incluso el impacto de un meteorito sobre la corteza. Impacta el meteorito y en esa zona, como hay un aumento de la presión, de la temperatura, entonces la roca también se puede transformar. Acá tenemos dos ejemplos, el mármol, una roca metamórfica no foliada, está formada principalmente por calcita, pero que proviene del metamorfismo de roca carbonatada. Y acá un esquisto, que es una roca que está formada por capas delgadas, ¿ya? Donde hay también minerales micáceos. Lo vamos a ver luego en el laboratorio. Este es el caso de una roca metamórfica foliada y este es el caso de una roca metamórfica no foliada. Entonces, quiere decir que durante el metamorfismo los minerales cambian, ocupando la misma química, se forman minerales diferentes, ya que son más estables en las nuevas condiciones de presión y temperatura. En algunos casos se forman minerales del mismo tipo, como en el caso, por ejemplo, del propio mármol, que puede provenir del metamorfismo de una caliza que está formada por calcita, y el mármol también está formado por calcita. A pesar de que es el mismo tipo de mineral, no es precisamente el mismo mineral porque los cristales, por ejemplo, chicos de calcita se reorganizaron en cristales más grandes para resistir las nuevas condiciones, principalmente acá de temperatura. Pero básicamente durante el metamorfismo pueden ocurrir cambios de forma, de tamaño, orientación de los minerales por los cambios que ocurren en las condiciones de presión y temperatura.
Incluso puede ser que ese grado de metamorfismo sea tan elevado que la roca ya finalmente llegue a fundirse y entonces si se funde ya sería magma y el magma entonces al enfriarse, a solidificarse, formaría una roca ígnea y estaríamos entonces en otra etapa de ese ciclo. Entonces quiere decir que básicamente esto es lo que ocurre durante esa formación y transformación de una roca en otra. Y es un proceso que se ha estado repitiendo a lo largo de la historia geológica del planeta. ¿Ya? Plantea que el planeta funciona como una máquina de crear, destruir, transformar, volver a destruir roca. Y a través de el tiempo geológico ha estado, en ese caso, transformándose la roca. Ya veíamos en el caso de la corteza oceánica que a través del tiempo geológico se ha ido reciclando, porque en algunas zonas se crea, como en la zona de la dorsal, y en otras zonas, como son los bordes convergentes, se van destruyendo y se va reciclando la roca de corteza oceánica. En la roca tenemos minerales que son bastante abundantes, algunos de ellos, que son los que nos permiten entonces clasificar la roca, darle nombre a la roca. Hay otros que son más escasos, quiere decir que no son muy abundantes en la roca. En algunas ocasiones están en determinada proporción que sirven incluso para darle como un apellido a la roca, pero en algunos casos, algunos minerales, su presencia no es tan significativa que el que esté presente o no, no va a cambiar nada en la roca. ¿Ya? Y hay otros minerales, obviamente, que son relativamente escasos, pero tienen una gran importancia económica, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Se concentran formando cuerpos que entonces lo explotamos, lo extraemos para procesarlo y obtener entonces el elemento que tiene en sí o el propio mineral que es de interés. Aquí hay algunos ejemplos de esos minerales que no son los que se utilizan para darle nombre a la roca, ya porque básicamente luego vamos a estar viendo que los minerales en sí que se utilizan para darle como tal nombre a la roca, al menos por ejemplo las rocas ígneas son básicamente silicatos, que no son estos típicos minerales metálicos como tal. Entonces quiere decir que la roca no es más que un agregado de minerales. Cuando en la roca más del 90% está formado por un mineral, la consideramos monomineral. Si es menos del 90, o sea, si ninguno supera el 90, entonces es una roca polimineral. Esos procesos a partir de los cuales la roca se transforma de una en otra, lo conocemos entonces como el ciclo de las rocas. Proceso a partir de los cuales una roca se transforma en otra. Lo podemos ver acá en esta imagen. Tenemos aquí los tres grandes grupos: rocas ígneas, rocas sedimentarias y roca metamórfica. En esta imagen, el magma obviamente no es roca, es material fundido. Y acá dice sedimento, tampoco es roca, es material suelto, material que no está unido. Entonces, ¿por qué se coloca acá? Bueno, porque el magma es por decir, la materia prima para que se forme la roca ígnea y los sedimentos la materia prima para que se reforme la roca sedimentaria. ¿Qué se representa en el gráfico o en la imagen? Bueno, que cualquier tipo de material, llámese roca o sedimento, se funde, se transforma en magma. Y el magma entonces cuando se solidifica, se va a formar entonces una roca ígnea. Si este proceso ocurre en profundidad, bueno, una roca ígnea plutónica. Si ese material fundido, magma, que sale a superficie, ya le cambiamos el nombre, lo llamamos lava, se solidifica igual, bueno, pues se formará igualmente una roca ígnea. Ahora, si cualquier tipo de roca pasa por un proceso que se conoce como metamorfismo, cambio en las condiciones de presión y temperatura sobre esa roca, entonces se va a formar una roca metamórfica. Puede ser una roca ígnea que se metamorfice, puede ser una roca sedimentaria o incluso una propia roca metamórfica. Va aumentando las condiciones de presión y temperatura, aumentando el grado de metamorfismo y la roca va cambiando hacia otra roca metamórfica. Y en el caso de la sedimentaria, bueno, ¿cómo tenemos una roca sedimentaria? Básicamente, procesos de meteorización que ocurre sobre cualquier tipo de roca, sea ígnea,
sea metamórfica o sea sedimentaria. Luego ese material que queda, producto de la meteorización, ese material suelto, no cohesivo, es transportado por la erosión. Erosión significa que el material va a ser transportado, movido. Ya puede ser por el agua, por el viento, por los glaciares, por las corrientes oceánicas. Ese material transportado, llevado en forma de sedimento a una cuenca, y luego en esa cuenca, ese sedimento va a pasar por un proceso de diagénesis y se va a formar una roca sedimentaria. Es básicamente lo que ocurre. Si esos procesos ocurren en el interior de la corteza, se le llama procesos endógenos. ¿Qué va a dar lugar a los procesos endógenos? Bueno, principalmente rocas metamórficas y rocas ígneas, porque son rocas donde se necesita alta temperatura y presión. Ahora, si los procesos ocurren a niveles superficiales, lo llamamos entonces procesos exógenos, ya, de superficie. Y va a dar lugar principalmente a rocas sedimentarias. Sí, sedimento también, pero el sedimento no es una roca. Es un material que se va a unir y se va a formar una roca sedimentaria. Pero son procesos de superficie o muy cercanos a la superficie. Para que se forme entonces una roca ígnea necesitamos que se funda la roca, una determinada roca de cualquier tipo, y luego que se solidifique. Y así se formará entonces una roca ígnea. En el caso de la roca metamórfica, lo que necesitamos es que pase por ese proceso de metamorfismo. Usualmente incremento de presión y temperatura para que la roca se transforme. Ahora, ese proceso ocurre en estado sólido. ¿Por qué debe ocurrir en estado sólido ese proceso de transformación? Porque si el material se funde, entonces estaríamos acá. Finalmente lo que vamos a obtener es una roca ígnea. No sé si quién está escribiendo. No. Si el material se llega a fundir, entonces tenemos al final una roca ígnea. Por eso se plantea que metamorfismo se desarrolla con la roca en estado sólido. Pasa de sólido a sólido. Y en el caso de la roca sedimentaria, bueno, necesitamos que ocurra esa destrucción de esa roca, que se disgreguen, que se fragmente ya en detritos, fragmentos más pequeños, que ese material sea transportado, depositado en una zona cercana a la superficie y ahí entonces que se transforme en una roca sedimentaria. Básicamente los tres grandes grupos, pero como le comentaba, luego vamos a estar viendo dentro de cada uno de esos grupos cuáles son los tipos de roca que tenemos porque hay diferencias. Básicamente sería esto. Se funde a partir de un magma, o sea, se funde roca, se forma magma y a partir del enfriamiento se forman rocas ígneas o en profundidad, que son las intrusivas, o las que salen a superficie, que son las extrusivas. Este término efusiva ya no es tan utilizado. Material que está expuesto a las condiciones ambientales, bueno, va a pasar por procesos de meteorización, luego se erosiona, se ha transportado, depositado en una cuenca y ahí en esa cuenca entonces se va a empezar a compactar. Y luego entonces ese material también puede ser enterrado, llevado a condiciones de presión y temperatura más elevadas y entonces en ese caso se puede transformar en una roca metamórfica. Entonces podríamos decir que aquí tenemos esa especie de ciclo de la roca, que no es más que ese proceso a través del cual una roca se transforma en otra. Pero podemos, bueno, aquí le comentaba que todas las rocas que tenemos en la actualidad básicamente se han formado a partir del mismo material que ha existido básicamente desde la formación del planeta, lo que se ha ido transformando, se ha ido cambiando. O sea, quiere decir que la química general del planeta un tanto se mantiene, obviamente hay una cantidad de materia que se ha incorporado al planeta por la acción de los meteoritos. Pero las rocas, utilizando la misma química general, se han ido transformando de una en otra a través del tiempo. Y hay procesos que son más rápidos que otros, hay otros que son un tanto más lentos
Y todo eso está influenciado por la tectónica de placas. Les comentaba cuando veíamos la tectónica que gracias a ese dinamismo del planeta, que es donde se están moviendo las placas, están interactuando debido a esos procesos, pues entonces se transforma, ocurren transformaciones de roca, formación, destrucción de roca, formación de yacimientos minerales, volcanismo, sismicidad. O sea, hay una serie de procesos que están vinculados con esa tectónica de placas. Acá una pequeña animación de lo que puede ocurrir. Ya, partiendo de un material fundido, se solidifica, se forma roca plutónica, filoniana o hipoabisales, también se le menciona, pero pueden también salir a superficie y formar entonces rocas ígneas y extrusivas, que pueden ser erosionadas, y ese material entonces depositado en las cuencas, donde ahí se va a empezar a unir, a litificar. Y también puede ser que ese material sea llevado a profundidad, donde aumente las condiciones de presión y temperatura y se metamorfice la roca, o se le acerque a un determinado cuerpo ígneo y le transmita temperatura y lo metamorfice. Acá en la imagen tenemos una roca conocida con el nombre de basalto, que se forma cuando se enfría, se solidifica lava basáltica. Es la roca volcánica más común. Ya veíamos que cuando se forma la corteza oceánica, la roca principalmente que se forma es el basalto. Adquieren en algunas ocasiones esta especie de columnas o pilares pseudohexagonales. Lo vamos a ver ya más en detalle, algunos ejemplos muy famosos donde aparecen esas columnas de basalto. Acá una roca sedimentaria o dos rocas sedimentarias. La imagen superior es una lutita que incluso tiene acá un fósil de un trilobite. Son rocas que en este caso, las lutitas, al igual que el conglomerado, son rocas detríticas, pero el nombre tiene que ver con el tamaño de los fragmentos. En el caso del conglomerado, el tamaño de los fragmentos es tamaño grava y están redondeados, porque hay una roca que se conoce con el término de brecha, donde los fragmentos son aproximadamente similares a los del conglomerado, o sea, del mismo tamaño, tamaño grava, pero los fragmentos son angulosos. Entonces, como existe una diferencia entre fragmento anguloso y fragmento redondeado, entonces tenemos dos tipos de roca diferentes que implica también que ocurrieron procesos diferentes para la formación de esa roca. Acá un paisaje típico sedimentario, el Gran Cañón del Colorado. Y podemos ver, por ejemplo, que la roca está formada en capas, que es típico de las rocas sedimentarias. La pizarra, que es una roca metamórfica, proviene del metamorfismo de rocas sedimentarias como las lutitas. En este caso es una roca que tiene una disposición en capas bien delgaditas, bien delgadas, que esa disposición en capa nos permite clasificarla como una roca metamórfica foliada. Y esa disposición en capa hace también posible que podamos separar, y lo pueden ver en la imagen, podamos separar esas capas, cortarlas y utilizarlas como material para revestir murallas, para pisos o inclusive para teja de techo, porque tiene esa disposición en forma de capa. Podemos cortar tomando una forma determinada para teja y es una roca que tiende a ser impermeable, porque es, como se forma por aumento de presión, los poros que existían en las rocas sedimentarias se cerraron. Entonces es una roca que va a ser impermeable. Se le da mucho uso en ese sentido. En el caso del mármol es otra roca metamórfica, pero en este caso no foliada. Viene del metamorfismo de rocas sedimentarias carbonatadas como las calizas, las dolomías. Muy apreciada por la gran variedad de colores que presenta. Se utiliza en la parte de escultura, como roca ornamental, para la construcción, para revestir muralla, para piso, muebles sanitarios, muebles de cocina. Una roca muy, muy utilizada desde hace mucho tiempo. Acá lo
que hay que tener en cuenta, algo importante, es que una roca que como está formada por minerales carbonatados, mineral grupo de los carbonatos, básicamente calcita, entonces es una roca que es susceptible a soluciones ácidas. Entonces hay que tener esa precaución, incluso en ocasiones hay que sustituirla por otros materiales, ya de otras rocas, como el granito, que es una roca que no tiene esos colores tan vistosos, pero que es más resistente a soluciones ácidas. O sea, hay algunas ya particularidades en esta roca. Quiere decir entonces que hay una serie de procesos geológicos que permiten entonces que una roca se transforme en otra y tendríamos la presencia del ciclo de la roca. Algunos de esos procesos lo podemos considerar como constructivo, ya se parte de algo que no es roca y se forma por consolidación una roca. Por tanto, podríamos considerar que ese enfriamiento y consolidación del magma es un proceso constructivo. O puede ser la diagénesis, que es el proceso a partir del cual sedimento, que es material suelto, se une y se forma una roca sedimentaria. Podemos decir que son procesos constructivos. Y lo destructivo, bueno, tenemos la erosión, meteorización y erosión. Destruye roca, transporta ese material, por tanto las rocas se van destruyendo como tal. Pero esos procesos, de alguna forma, también son procesos que generan la materia prima que luego, o sea, se generan el sedimento, que luego ese material se va a compactar y va a dar lugar a roca sedimentaria. Pero en resumidas cuentas, hay una serie de procesos geológicos que transforman la roca de un tipo en otra. Ahora, no quiere decir que la roca sí o sí, una roca ígnea tiene que pasar a ser roca metamórfica y luego sedimentaria para volver a ígnea y así. No es estrictamente de esa manera. Puede ser que una roca ígnea se forme en profundidad y desde que se formó hasta la actualidad se ha mantenido a una cierta profundidad. La geología de la zona no ha sido capaz de llevarla cercana a la superficie, por tanto se ha mantenido durante todo el tiempo como una roca ígnea. O puede ser incluso una roca sedimentaria que se formó cercana a la superficie, no ha sido llevada a profundidad, o puede ser que incluso en la propia superficie se haya destruido, se haya pasado a sedimento y se haya transformado en otras rocas sedimentarias. Se transformó, pero a rocas del mismo grupo. O sea, no es estrictamente necesario que cada roca se transforme en uno de los otros tipos para cumplir con ese ciclo, ¿no? Sino que se llama ciclo para tratar de entender cuáles son los procesos a partir del cual una roca se transforma en otro tipo de roca. Y por eso entonces el término de ciclo de las rocas. Y aquí tenemos una especie de resumen, pero ya le comentaba, luego lo vamos a estar viendo más en detalle, donde tenemos los tres grandes grupos: metamórficas, sedimentarias e ígneas. Las metamórficas se transforman a partir de otras rocas, usualmente por aumento de presión y temperatura. Usualmente, pero no siempre. Ya luego lo vamos a estar viendo con más detalle. Y tenemos los dos grandes grupos: la foliada, como por ejemplo la pizarra, y la no foliada, como por ejemplo el mármol. Dentro de la sedimentaria, bueno, se forman a partir de la acumulación de restos de otras rocas o de materia orgánica. Ya, puede ser. Si es fragmento de otras rocas, de minerales, de otras rocas, bueno, tenemos las rocas detríticas. Y aquí tenemos algunos ejemplos que en este caso las clasificamos por el tamaño de esos fragmentos que forman la roca. Puede ser también que hay rocas que se forman por precipitación química de determinados minerales que están disueltos en el agua. Puede ser agua de mar, agua de un río, de un lago. Y básicamente a partir de esa precipitación química se van a formar minerales y los minerales van a formar roca. Y acá tenemos algunos ejemplos, como las calizas, la sal de roca, el yeso. Conoce muchas de esas rocas como evaporitas. Y puede ser también por acumulación de materia orgánica. Si en el caso de plantas que se van acumulando esos restos de plantas, se forma entonces el carbón. Pueden ser algunas rocas también que se forman por acumulación de conchas de animales marinos. La clasificamos también como química y como es de resto orgánico, bueno, podríamos decir que una roca que tiene parte
de química y parte de resto orgánico. Se parece a una detrítica, pero como esos fragmentos se forman por precipitación química, esos caparazones de esos organismos marinos, clasifican dentro de las químicas. Ya luego lo vamos a estar viendo. Esa roca entonces le conocen como bioclástica. Y tenemos acá algo que quizá le llame la atención, que es el petróleo o hidrocarburo. Realmente no es una roca estrictamente. Se considera o sea, lo más aceptado y que es de origen, o sea, resto de animales marinos que se acumulan, se mezclan con material sedimentario y luego se transforma en hidrocarburo, pero es líquido. Incluso en algunas ocasiones se puede encontrar que se habla de los hidrocarburos como la única roca líquida, pero estrictamente no es una roca, ¿ya? Pero al no poder clasificarlo como mineral, entonces lo colocamos acá como roca en sí. Pero hay que entender que no es una roca. En el caso de la roca ígneas, bueno, tenemos un grupo que es por enfriamiento lento del magma, son las intrusivas, se forman en el interior, y en este caso, como ese enfriamiento es lento, los minerales entonces pueden crecer. Y tenemos entonces algunos ejemplos como la sienita, como el granito. Hay varias ya, pero la vamos a ver ya más en detalle cuando veamos las rocas ígneas. Y cuando se enfría un tanto más rápido, en este caso la lava, cuando sale a la superficie, entonces tenemos la extrusiva. Se enfría más rápido, como se enfría más rápido, entonces los cristales se quedan mucho más pequeños. ¿Ya? La roca, visualmente, los minerales no lo vamos a poder identificar porque son muy chiquititos. Hay que utilizar el microscopio. Puede ser también, no solamente por enfriamiento de la lava, puede ser también por que se expulsa ese material a la atmósfera, o sea, ese material que sale con esa enorme columna eruptiva, puede ser tamaño ceniza, tamaño lapilla, tamaño bomba, que se acumula luego y va a formar entonces la roca ígnea piroclástica. Pero bueno, es un resumen un tanto general de los distintos grupos de roca, pero luego lo vamos a ver ya más en detalle cuando empecemos a analizar cada grupo. Vamos a detener acá en video.